Vamos a dar una introducción al uso de la caché en Laravel. Así que antes de pasar al desarrollo, quiero dar una pequeña introducción un poco teórica. Y es el por qué estás viendo esta publicación y no estamos viendo nuestro Visual Studio Code. Lo que nosotros vamos a conocer aquí es para qué la podemos emplear, por qué la tenemos que emplear y qué métodos tenemos disponibles en Laravel. Básicamente quiero cumplir esos 3 puntos. En este caso estamos viendo aquí esta publicación que la redacté yo mismo, es decir, forma parte de mi blog y la tomé directamente del libro que yo mantengo aquí para Laravel. Para que entiendas el principal punto que es para qué la tenemos que emplear, quiero hacer un pequeño ejemplo. De esta manera se puede entender un poco más fácil. Suponte que tenemos un controlador. Este voy a llamarlo como controlador 1, el cual realiza una operación a la base de datos que, por ejemplo, devuelve 10.000 registros. OP, 10.000 registros. Solamente realiza esto. Y suponte que tienes otro controlador, la cual realiza también una operación similar, es decir, en lo que se refiere a costos de cómputo, hace 10 veces la misma operación, es decir, cada operación que va a realizar devuelve unos 10.000 registros. A lo que me refiero es que estamos haciendo operaciones de cómputo similares, ya que cada uno devuelve 10.000 registros, pero lógicamente este es mucho más costoso que este a lo que se refiere en términos de cómputo. Y es algo que nosotros podemos ver fácilmente, es decir, mientras más procesos de cómputo tú realices, más costosa va a ser y por lo tanto más tiempo va a demorar. Y el tiempo aquí es el factor clave en todo esto, ya que aquí entra la caché. La caché es un mecanismo que nosotros tenemos para agilizar las operaciones. Para operaciones que son rutinarias, es decir, que siempre que se realizan las mismas tipos de consultas, es decir, la petición del usuario, siempre devuelve lo mismo, nosotros lo podemos optimizar un poco para evitar esas operaciones que pueden ser más costosas, como en este caso sería acceder a la base de datos para obtener los registros, manipularlos, etcétera, cualquier otra operación que quieras realizar y luego finalmente devolverlos al usuario. En estos casos nosotros podemos hacer una especie de caché para evitar conectarnos a la base de datos. Y esto es por dar un ejemplo, ya que usualmente la caché en Laravel se utiliza en dos escenarios. Uno es para las operaciones en la base de datos, por ejemplo, obtener un conjunto de registros, y la otra es para hacer también caché de las vistas. En esos casos que siempre estamos devolviendo la misma respuesta, el mismo recurso, podemos cachear esos resultados. En el caso de las vistas es para evitar procesarlas, etcétera, y todo lo demás, ya que ahí sería un poco más costosas porque no es simplemente hacer operaciones a la base de datos, cosa que comúnmente se realiza, por ejemplo, cuando tenemos una página de listado, sino aparte de eso también tenemos que procesar la vista y finalmente devolverla al usuario. Nosotros podemos guardar ya la página HTML generada en una caché y cada vez que el usuario realice una operación, es decir, la consulte en dicha página, simplemente devolvemos el resultado en caché. Y básicamente es eso, la caché se utiliza para agilizar las operaciones, para evitar consumir tantos recursos y más que esto, para que el usuario pueda obtener una respuesta más rápidamente. Para dar otro pequeño ejemplo, un poco más limpio, suponte aquí nuestra REST API, la cual realiza, en este caso suponte que tenemos un método que lo vamos a crear un poco más adelante que sea add, para obtenerlos todos. Y por aquí es un add, y suponte que tenemos 10.000 registros, 50.000 registros, etc. Perfectamente nosotros podemos cachear esta información para que la próxima vez que se consulte, que sea mucho más rápido que realizar la operación a la base de datos. Eso viene siendo el objetivo de todo esto. Y como puedes suponer, también aquí la REST API la podemos emplear. ¿Ok? Ya en este punto espero haberte convencido de por qué es importante la caché. Entonces, ya con esto, conocemos qué es la caché y por qué la tenemos que emplear. Ahora ya podemos pasar a qué métodos tenemos disponibles. Luego te explico qué tipos de caché existen, es decir, ya que tenemos varias opciones, por ejemplo, podemos guardar una caché en la base de datos, o ya sea a nivel de archivos, que es la configuración que tenemos por defecto, empleando Redis, entre otros. Eso lo quiero ver luego, no quiero tampoco profundizar tanto en esto, sino quiero hacer una introducción mínima. Entonces, tenemos múltiples métodos disponibles para el uso de la caché. Aquí era un poco lo que te comentaba, quiero que hagas un poco de abstracción, ya que a esta altura del curso ya son simplemente operaciones rutinarias que hemos visto en otros tipos de operaciones. Por ejemplo, la caché no es más que, a la final, un espacio de almacenamiento. Eso viene siendo prácticamente todo. Por dar otro ejemplo, lo puedes tomar como si fuera la memoria que tenemos en nuestra computadora, la cual aparte de la memoria RAM, también tenemos una memoria de caché mucho más pequeña que la RAM, pero mucho más rápida que la RAM. Por lo tanto, está ahí para colocar
esos datos que siempre son consultados por el sistema operativo y por lo tanto de esta manera puede evitar el sistema operativo recurrir a un medio más costoso en lo que se refiere a términos de tiempo, como sería la memoria RAM en este caso o el disco duro, para acceder a los mismos datos. Es básicamente lo mismo, es un espacio en almacenamiento, ahorita no importa dónde va a estar almacenado. Y para operar la misma, en este caso el Laravel, tenemos múltiples métodos. Por aquí te coloqué los más importantes, que vienen siendo todos estos. Entonces vamos a conocer un poco en la teoría, con un pequeño ejemplo, para que podemos emplear cada uno de ellos y con esto conocer cómo usar la caché en Laravel. Bueno, por aquí por supuesto que tenemos un método de get que es para obtener la caché. Aquí un punto muy importante es que la mayoría de los métodos, prácticamente todos menos uno, ahorita vemos cuál es el que no lo tiene, para acceder a la caché tiene una pareja de clave-valor. Es decir, ya que nosotros podemos tener, por ejemplo, una caché para un listado de post, en ese caso podemos ocupar, por ejemplo, para la key, post, así, en plural, o post index, básicamente lo que tú le quieras colocar, pero también podemos tener una caché para el detalle de un post, en ese caso podemos ocupar post-id o post index, etcétera, como tú mejor lo prefieras. Como te digo, son configuraciones que tú puedes emplear. Pero aquí lo que yo quiero que entiendas es el porqué de la key. Es para almacenar distintos tipos de caché. Por ejemplo, post, por ejemplo, categorías, etiquetas, datos de usuario, cualquier cosa, básicamente. Y es el porqué de la key. Entonces, el primer método que te presento aquí es para obtener el detalle de lo que tenemos almacenado. Por ejemplo, suponte que aquí aparece post. Entonces, si esto ya lo tenemos almacenado, nos devolvería el último post que nosotros colocamos en la caché. Pero esto puede que exista, puede que no. Es decir, puede que no hayamos almacenado nada. Puede que sea la primera vez que estamos consultando la caché. Por lo tanto, también le podemos dar un valor por defecto. Y en este caso, si no existe, simplemente devuelve el valor por defecto que tenemos aquí. Aquí también tenemos otro método, el cual no devuelve nada, es decir, no devuelve el valor, sino simplemente un booleano. True si la caché está establecida y false si no está establecida o simplemente es nulo. Por supuesto, también tenemos métodos para colocar datos a la caché, ya que no tiene sentido solamente consultarlos. Y en este caso tenemos el de put, que es para colocar datos. Aquí colocamos, en base a la key, nuevamente siempre tenemos la key para indicar qué tipo de datos nosotros vamos a colocar, y esto es algo que siempre tienes que tener presente, ya que nuevamente, si tú estás almacenando un listado de post y llamas a la key como post en plural, entonces ya tú sabes que en algún punto vas a consultar esos datos y lo tienes que colocar exactamente con la misma key, que viene siendo la llave, la clave de todo esto. Bueno, finalmente aquí estableces el valor, que puede ser un texto, un entero, un objeto, etc. Y aquí algo interesante es que colocamos un tiempo, ya que esto es muy importante y es una funcionalidad que tenemos muy interesante aquí en el uso de las caché, ya que la caché no tiene que persistir necesariamente eternamente, por llamarlo de alguna manera, sino seguramente tú quieres es que se almacene por algunos segundos, algunos minutos, etc. Todo depende de tu sistema. Nuevamente, suponte que tienes una res API inmensa en la cual recibe, por ejemplo, 100 consultas cada minuto, por dar un ejemplo, es decir, 100 peticiones a un controlador de este tipo que devuelve, por ejemplo, unos 100.000 resultados. Entonces, son 100 veces que tienes que consultar a la base de datos para devolver exactamente la misma respuesta. En este caso, pudieras agilizar un poco el proceso, indicando que, bueno, tú solamente vas a realizar la operación a la base de datos la primera vez y a partir de ahí vas a guardar ese resultado por los siguientes 10 segundos, 1 minuto, 100 segundos, etc. El tiempo que tú quieras determinar. Por lo tanto, la operación en la base de datos solamente se va a realizar una sola vez. Y para las siguientes operaciones, en base al tiempo de 10 segundos, en este ejemplo, se va a consultar en la caché. Luego ese tiempo se elimina automáticamente. Claro está, puedes colocar el tiempo que tú quieras, por ejemplo, en minutos, segundos, horas, días, años, etc., lo que tú determines. Pero eso viene siendo el porqué del tiempo, que siempre está definido cuando estamos realizando operaciones de inserción, es decir, cuando estamos colocando datos en nuestra caché. Aquí también tenemos el debug many, que es para colocar un conjunto de datos en la caché. En este caso no hace falta definirla aquí. Aquí también podemos colocar un array, aunque en este ejemplo está visto como un poco más global. ¿Ok? Al igual que el put, también tenemos aquí otro, que viene siendo el de lat, que tiene los mismos parámetros como puedes ver, pero aquí la diferencia es que lo va a agregar solamente si no hay un valor que se encuentre ya definido en la caché, es decir, no lo va a sobreescribir. Aquí tenemos el de pool, que funciona como si fuera una pila, es decir, obtenemos este valor y también lo removemos de la caché. El de many, para recuperar múltiples datos.
Y el de remember, que ya viene siendo uno de mis favoritos, el cual no solamente nos permite definir cuál van a ser los datos de la caché si la misma no existe, sino también recuperar los datos de la caché. Es decir, esta función va a obtener los datos de esta aquí, que en este caso serían todos los posts, pero si no existe, entonces va a hacer la operación a la base de datos. Y si ya existe, va a emplear los que tenemos en caché. Básicamente viene siendo la función de dos métodos que vimos antes. Uno es para consultarla, si ya existe, y otra es para establecer los datos en caso de que no existan. Entonces es un esquema bastante interesante que tenemos aquí. Y también tenemos el de remember forever, es decir, por siempre. En este caso es exactamente el mismo que vimos antes, pero no le definimos el tiempo, ya que como indica su nombre, o parte de su nombre, forever significa para siempre. Entonces no le definimos su nombre. ¿Ok? También aquí tenemos algunas operaciones para poder incrementar o decrementar la caché. En este caso, suponiendo que el valor que tenemos almacenado es un entero, ya que no funciona con otro tipo de dato, es decir, con un string, un booleano, no lo puedes incrementar. Así que estas operaciones, estas funciones, solamente lo puedes utilizar cuando se trata de un número entero que se encuentra almacenado en la caché. Al igual que el anterior, el de remember forever, también tenemos un método que lo podemos emplear de manera individual. En este caso, el valor que coloquemos se va a recordar por siempre entre comillas. Y aquí, ya para la parte de eliminar la caché, tenemos el de forget para eliminar un elemento de la caché. En este caso no lo retorna, sino simplemente lo elimina en base a la key. Y también la podemos purgar completamente, que es para eliminar todos los datos de la caché. Entonces, estos son los métodos que tenemos disponibles. Bueno, realmente tenemos más, pero estos son los que yo considero más importantes. Ya con esto, ya podemos pasar a un ejemplo, porque inclusive te dejo un pequeño ejemplo, valga la redundancia, en la cual estoy suponiendo el método que te indicaba antes, el de al, preguntamos si los datos se encuentran en la caché, los devuelve, por lo tanto no hay necesidad de hacer la operación en la base de datos, y si no se encuentran entonces, los obtenemos, los establecemos en la caché y finalmente los retornamos. Pero aquí la ventaja que tiene esto, como te indicaba antes, es que cuando se vaya a realizar una segunda consulta, ya los datos se encuentran en la caché y por lo tanto se van a devolver a partir de esta. Así que ya con esto terminamos la introducción. A la final vimos tres cosas. Recuerda que eran, por qué estamos empleando la caché, que era básicamente para agilizar el tiempo, básicamente sería eso. Y con esto conocemos la importancia de la misma, que es nuevamente el tiempo. Y también conocimos algunas operaciones que nosotros podemos realizar sobre la caché en Laravel.